en la iglesia central el viernes y también estuvimos ayer por allá y fue de mucha bendición poder aprender. Diga conmigo, aprender. Y es muy importante aprender, siempre debemos estar en esa acción de aprender, especialmente de Dios. Porque si tú conoces de Dios, es todo lo que tú necesitas. Creo que no hay nada más importante que conocer del Señor en la vida, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, conocer de Dios es prioritario para nosotros como padres, como adultos, especialmente para nuestros niños. Nosotros que les podamos enseñar a nuestros niños, ¿sí o no? Entonces, estuvimos ayer compartiendo, disfrutando, aprendiendo, y fue una bendición total. Pude refrescar mucho mi espíritu. Diga conmigo, el espíritu. La Biblia siempre que habla de Jesucristo, cuando usted lee, se va a dar cuenta que dice que Jesucristo en su espíritu discernía. Diga conmigo, en el espíritu se discierne. Porque uno es un ser espiritual en un cuerpo humano. Nosotros no somos seres humanos que poseemos un cuerpo espiritual. El espíritu nos posee. Porque cuando usted muere, su espíritu no posee, su cuerpo no posee el espíritu. Es el espíritu que lo posee a su cuerpo. El día que usted se muere o algo le pasa, si su cuerpo no está en la habilidad para sostener su espíritu, el espíritu se va con el Señor y su cuerpo se queda ahí. Entonces usted diga conmigo, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y esa es la manera de ver la vida, porque necesitamos alimentar nuestro espíritu. ¿Cuántos tienen hambre del Señor? Vivimos en tiempos difíciles, complicados. Nunca antes se había visto lo que hoy estamos viendo. Y se está dando lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 6, que aumentó la humanidad, pero asimismo como aumentó la humanidad, aumentó la maldad también. ¿Cuántos son de Honduras por aquí? ¿Cuántos catrachos hay? ¿Cuántos salvatruchos hay? ¿Cuántos salvadoreños hay? De Costa Rica. Bueno, no de Costa Rica, Román. ¿Cuántos son de Nicaragua? Los que son de Nicaragua, por allá está. De Guatemala, ¿verdad? Entonces, yo que conozco un poco las estadísticas de mi país, yo me recuerdo que en los años 90, en Honduras tenía en los años 60, Honduras tenía un aproximado de 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes. En el 90 creo que llegamos a tener 3 millones de habitantes. Hoy Honduras tiene casi 11 millones de habitantes. Es una población impresionante que se ha aumentado en pocos años de 3 en el 90 a 11 millones. ¿Se lo puede imaginar usted? En Estados Unidos en los años 90 había una población creo que de 200 millones. Hoy tenemos una población solo en los Estados Unidos de 331 millones de habitantes y va aumentando. Porque algunos, especialmente a nosotros los de familia latina, nos da por tener 3, 4, 5 hijos, 6 a veces gemelitos, ¿sí o no? Entonces, pero el problema que hoy estamos viviendo es la pérdida moral de las personas, de las familias, porque ha habido un aumento en la maldad hoy en día. Ha aumentado la maldad, ha aumentado la maldad en todos los ámbitos. Legalmente hay maldad que está en este país que es legal. Por ejemplo, la brujería aquí es legal, no es ilegal brujería. Y yo estuve en la iglesia ayer y me pusieron en una ventana una tarjeta de ¿cómo se llamaba esa señora? Se llamaba Doña Chuza, algo así, no me recuerdo bien el nombre, pero me pusieron uno en una ventana y me pusieron otro en el otra, sin decirme dañaban el carro, ¿va? Y es legal totalmente. Y hay mucha gente que consulta esas cosas, salen en la radio, etcétera. Yo en lo personal hace muchísimos años me engañaron y fui con un señor que me influenció.
En serio, lo confieso. Te estoy hablando de hace muchos años. Yo estaba escuchando la radio 1030 y trabajaba un señor conmigo y me dice, mire jefecito, me decía, vamos porque este don Juan de la Cruz es muy bueno, me decía. Entonces le digo, vamos pues, mire, me dice, los vamos half and a half. Entonces me hizo ir el hombre, me hizo ir. Y cuando entré yo a aquella oficina, era un tremenda oficina que tenía ese tipo, bien decorada, esfinges egipcias, una atmósfera rara. Yo sentí raro ahí, se me pararon los pelos. No conocía del Señor, nadie me había hablado de Cristo. Es más, este señor se acercó a mí y me indujo a que buscara un brujo. Y fuimos tres. A uno le dijo que lo iban a deportar y ese hombre salió enojado de ese y eso como que no se le borró de la mente y lo deportaron al hombre. Entonces, la ignorancia, y uno hace esas cosas por ignorancia, porque no conoces, porque no sabes, y se acerca otro ignorante a influenciarte al mal, terminas más perdido que nunca. Entonces eso es lo que aún seguimos viviendo en los tiempos de hoy, mucha ignorancia en nuestra humanidad, mucha analfabetización. Somos pocos los que hablamos un poquito de inglés. How are you? What's going on? Venimos a este país y no nos interesa en lo más mínimo aprender el idioma. Porque ya debiendo ser maestro en inglés, todavía no hablas. Entonces necesitamos ser lectores, leer libros, leer la palabra de Dios. Porque yo creo que nosotros venimos a Cristo no para hacernos religiosos. Tú no estás en Cristo. Yo no vine a Cristo para hacerme religioso. Yo vine al Señor para que el Señor me transforme. Y hasta el día de hoy Él sigue transformando mi vida y mi vida sigue mejorando. Como dice, y se cumple lo que la palabra dice, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí o no? Entonces hoy vivimos nuestra hispanidad, tenemos el segundo lugar, como los jóvenes tienen el segundo lugar que desertan de las escuelas. Están adelante los afroamericanos y en el segundo lugar están los alumnos hispanos que están en el high school. Porque yo los conozco muy bien, dicen, es que yo no quiero trabajar, no me gusta estudiar, prefiero trabajar. Y muchos padres incentivan a que sus jóvenes no estudien, no se preparen, no se ambicionen para vivir la vida, para poder ser profesionales. Entonces, ¿qué hacen? Los terminan llevando a trabajar. Yo he visto en las construcciones muchachitos muy jóvenes de 15 años, 14 años, le sacan un par de papeles chuecos, los llevan a la migración ahí. Entonces ya los ponen a trabajar a los niños. Y ese nada más es una pequeña sombra de tanta degradación, de tanta maldad que se mueve en todos los niveles. Hoy la drogadicción ha aumentado de una manera impresionante, nuevos tipos de droga, que yo estaba mirando un documental, por ejemplo el fentanilo, que lo venden hasta 50 centavos de dólar en algunos lugares. Y el fentanilo recientemente cobró la vida de un joven en la ciudad de Woodbridge y al niño lo llevaron a la iglesia a realizar un servicio fúnebre y para mí fue muy difícil, me tocó fuerte. Porque me di cuenta que como cristiano no puedo estar estancado. Tengo que estar predicando el evangelio del reino y tengo que estar tratando de inducir e influenciar la vida de los jóvenes a que busquen a Cristo. Entonces, dígale al que está a su lado, usted es la preservación de vida de otro. Usted puede guardar del mal a otro con sus buenos consejos. No lo vaya a llevar al brujo como a mí me llevaron. Usted es el buen consejero, usted puede transformarle la vida a alguien. Cuando yo estuve en ese servicio fúnebre, yo me di cuenta de algo porque el Señor ministró mi espíritu y me di cuenta que como iglesia estamos en deuda con esta sociedad. Como iglesia tenemos tremenda deuda con esta sociedad
que el Señor nos ha entregado con esta generación en la que el Señor nos ha puesto. Hasta el día de hoy, muchos se inclinaron por ese lado radical religioso de condenar a la gente, de enjuiciar a la gente, de decirles que tienen que hacer ciertas cosas para poder ser merecederos del amor de Dios y el perdón, de decirles que tienen que dejar de hacer ciertas cosas, el mal de una vez por todas, dejar de hacer el mal radicalmente. Si el mal nunca lo dejamos de hacer, aunque seamos cristianos, siempre hacemos el mal, con la diferencia que cuando yo peco corro delante del Señor y le pido perdón, pero siempre cometemos un error, ¿sí o no? Yo cometo errores constantemente. Lo que pasa es que usted no está ahí para verme. Si usted me pudiera ver, ni quiera Dios. Entonces siempre cometemos errores. Entonces el Señor tocó mucho mi corazón en ese servicio fúnebre, porque que yo amo los jóvenes. Invierto mi tiempo, invierto mi vida en los jóvenes, porque los jóvenes tienen futuro. Ya si usted de viejo no quiere y yo no quiero, ahí Dios con nosotros. No más. Como dijo un predicador, Moisés tenía 80 años cuando tomó al pueblo de Israel y lo lideró a través del desierto. Entonces, hoy tenemos condiciones tremendas, una sociedad que como iglesia le debemos mucho. Le debemos mucho a esta sociedad como iglesia y como hijos de Dios. Estamos endeudados con ella y primero con Dios. Porque la iglesia no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Como cristianos no estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Porque aún enfrente de nuestras narices suceden cosas que no tendrían que suceder si nosotros le predicamos el evangelio del reino a alguien. En este momento en lo que nosotros estamos reunidos aquí compartiendo la palabra, hay millones de personas en el mundo que están muriendo sin Cristo y sin esperanza. Y la única manera que ellos pueden recibir a Cristo es si usted decide llevarles la palabra. ¿Cuántos les vamos a llevar la palabra hoy después de este servicio? ¿Cuántos vamos a ir a bendecir a alguien? Entonces, impresionante lo que ahí se está moviendo en todos los ámbitos. En las escuelas, el mal es legal en la escuela. Recientemente encontraron en una escuela Florida o California, en la librería de la escuela elemental, de la escuela primaria, mucha información o muchos libros para educar desde el ámbito LGTB. Porque quieren inducir a nuestros niños, quieren inducirlos a que si son varoncitos, que escojan por el otro, quieren pervertirlos. ¿Cuántos vamos a permitir eso con nuestros niños? Nadie. Y tú sabes que la solución para ese mal no es la psicología, es la palabra de Dios y es la presencia del Señor. Porque eso es un espíritu. Eso es un espíritu de las tinieblas que estuvo en Sodoma y Gomorra. Es un espíritu antiguo, desde los tiempos, que opera el día de hoy. Y que la única solución es Cristo en nosotros, Cristo en nuestras vidas. Amén. Dígale al que está a su lado, necesitamos ser solución a la problemática que estamos viviendo. Dígale que no te conviertas parte de la estadística. Porque podemos ser solución o nos volvemos parte de la estadística. Nos cuentan como el número que le fue mal a nuestros hijos, los van a contar como los abogados que se graduaron o como aquellos que desertaron de la escuela. ¿Sí o no? Entonces, nosotros como nuestros hijos tenemos que cuidarnos. Pero el cuidado tiene que ser desde un fundamento espiritual, porque venimos de Dios y de Dios somos. El Padre Celestial nos dio su espíritu, nos dio su presencia, y necesitamos entender de dónde nosotros venimos. Amén. Usted no nació solo aquí, a usted no lo pusieron de repente, usted viene de Dios porque Dios lo envió a este mundo. Y como decía
El Señor puso su espíritu en nosotros para que gobernemos, sojuzguemos y vivamos como Él quiere que vivamos. Diga conmigo, la iglesia es un organismo vivo. Nosotros somos la iglesia. En una ocasión corrieron y le vinieron a decir a un pastor: mira, pastor, en África quemaron la iglesia porque habían incendiado el edificio, y eso es muy común por allá. Entonces el pastor fue a ver, porque se había confundido. Dijo: no quemaron los 100 miembros de mi iglesia. Le dijo: no te preocupes, porque a la iglesia no le han quemado, quemaron el edificio, pero la iglesia está viva. Eso lo podemos volver a reconstruir, porque usted y yo somos iglesia donde sea que nosotros estemos. No importa si es en este edificio, no importa si es en el monte, si es en el parque, si es en el trabajo, donde estamos somos iglesia. Donde tú estés sos iglesia. Y iglesia es un organismo vivo que tiene vida. Yo estaba leyendo algo impresionante que me impactó mucho acerca de Jesucristo. Dice la palabra en Lucas, en Mateo, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 6 y Mateo capítulo 2, que Jesucristo se apartó al monte a orar, y en el monte a donde Él se apartó a orar llamó a sus discípulos. Y cuando sus discípulos vinieron, dice que los escogió. Diga conmigo, los escogió. Diga conmigo, en el monte. Y los bendijo y los endosó para que fueran a hacer la voluntad de Dios. Y dice que los envió, diga conmigo, los envió de dos en dos. Diga conmigo, desde un monte. No se metió a la sinagoga, no se metió a la casa de gobierno, no se metió a un edificio importante, sino en el monte. Porque donde tú estás, ahí está la presencia del Señor. Ahí está Dios. Diga conmigo, somos iglesia. Ahora piense, ¿qué sería de esta humanidad sin la iglesia? ¿Qué sería de nuestro mundo sin la iglesia? ¿Qué sería de nuestra sociedad sin la iglesia? Si hasta el día de hoy con la iglesia nuestra sociedad se ha corrompido, pero yo pienso que esta sociedad sin la iglesia hubiese caído más profundo. Piense en cuántos hogares la iglesia ha podido alcanzar, familias que no se han divorciado, que no se han separado. Gracias a la iglesia, esos hogares hasta el día de hoy no se separaron. Piense, imagínese qué sería de la sociedad de hoy sin la iglesia. ¿Qué sería de los jóvenes el día de hoy sin la iglesia? ¿Qué sería de los que caen enfermos sin la iglesia? ¿Está conmigo? ¿Qué hubiese sido de mí sin la iglesia? ¿Qué hubiese sido de ti sin la iglesia? Martita, ¿qué hubiese sido de Edwin sin la iglesia? ¿Qué hubiese sido de cada uno de nosotros sin la iglesia? Efesios capítulo 1, versículo 22 dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Diga conmigo, Dios puso bajo la autoridad de Cristo todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa, Él la llena, y también es quien le da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Diga conmigo, la iglesia. Diga conmigo, la iglesia. La iglesia es un organismo vivo. En la iglesia reposa la presencia del Señor. En la iglesia reposa el Espíritu Santo. Habita la presencia y reposa el Espíritu de Dios. Por eso es que, mira, yo tengo esto bien claro. A veces yo vengo a la iglesia o voy a la iglesia a Woodbridge, y a veces voy molido, voy cansado, que ya quiero tirar la toallita. ¿Está conmigo? La quiero tirar. Pero cuando
cuando voy con esa hambre, con ese anhelo, con ese deseo de que el Señor me toque porque me he desconectado con Él. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Que nos desconectamos del Señor de vez en cuando. A mí me ha pasado eso y a veces voy y le digo: Señor, en este servicio tócame. Le digo: Señor, rompe esta guerra que estoy teniendo, ayúdame. Y voy con esa hambre de que el Señor haga algo en mi vida. Me siento, escucho la palabra, recibo, siento su presencia y en un instante, en un segundo, el Señor te transforma todo lo que estás pasando. El Señor te transforma todo. Si estás cansado, te quita el cansancio. Si estás enfermo, te sana. En un segundo el Señor puede hacer un milagro poderoso en tu vida cuando estás en la iglesia, porque la iglesia es un organismo vivo que tiene vida para llenarte, para transformarte. Diga conmigo: eso solo pasa en la iglesia. Eso solo sucede en la iglesia. Porque la iglesia te aviva y te da vida. Si tú veniste muerto, aquí el Señor te resucita en un segundo. Porque el Señor me ha resucitado a mí en un segundo. En un segundo me da una palabra, en un segundo me da su presencia y en un segundo mi vida cambia totalmente. En un instante, no en 2 horas, en una palabra, el Señor cambia toda mi perspectiva de vida en un segundo. Es en un segundo que algo poderoso puede suceder en tu vida. En un segundo, algo impresionante el Señor puede hacer en un segundo. Una palabra. A veces venís desanimado y el Señor te suelta una palabra, ¡pum!, un cambio radical en ti. Y sales lleno de vida, sales motivado, sales con hambre de comerte al mundo, de predicar la palabra, porque tu vida cambia y la iglesia transforma tu forma de pensar. Así es que dígale que está a su lado: usted no está en cualquier lugar, dígale. Dígale: acá no es aburrido. Dígale: si te aburres es porque querés y porque no tenés hambre del Señor. Es que el Señor, mira, es que el religioso todo se deduce a arrepentimiento, que si no se arrepiente de sus pecados, usted se va al infierno. Si nos arrepentimos todo el día, yo hasta el día de hoy me sigo arrepintiendo. Día a día: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Constantemente le digo al Señor que me perdone. Pero lo que tú necesitas es nada más tener hambre de Dios. Creer con firmeza que Él te va a tocar, Él te va a transformar, Él te va a renovar. Lo único que tú necesitas es tener hambre. Diga conmigo: hambre. Lo único que tú necesitas es tener deseos de que tu vida cambie, porque Él sí cambia la vida. ¿Cuántos queremos que Él nos transforme la vida? Tú tienes que tener deseo de que tu vida sea diferente. Tú tienes que tener hambre de cambios, hambre de no ser la misma persona que has venido siendo. Tener hambre, diga conmigo: hambre. Porque cuando tú tienes hambre, no necesitas nada más que hambre, y el Señor te va a visitar y te va a tocar y te va a transformar. Lo único que usted y yo necesitamos es hambre. Hambre de Dios. La presencia de Dios se derrama sobre ti cuando tienes hambre. No necesitas nada más. No son los pecados que tengas, es el hambre. No es el pecado que acabas de cometer o el mal pensamiento, es el hambre. No se trata de reunir ciertos requisitos. Diga conmigo: es el hambre de Dios. El hambre de Dios para que tu vida cambie es todo lo que tú necesitas para que la presencia de Dios se derrame. Y cuando la presencia de Dios se derrama, en un instante todo cambia. En un instante todo cambia. Diga conmigo: la presencia del Señor lo es todo. La presencia de Dios lo es todo. Si no hay presencia de Dios en mi vida, nada soy y nada tengo y nada valgo. Si yo no tengo presencia de Dios en mí, si su gracia no se derrama sobre mí, no tenemos motivo, razón por el cual estamos aquí, ni usted por el cual debe escucharme a mí. La presencia de Dios que se derrama sobre tu vida y sobre la iglesia, no porque hagamos méritos o porque seamos muy buenos.
No es porque seas muy bueno o porque seas muy inteligente, muy elocuente, muy sabio, muy puro o muy santo, sino que esa presencia de Dios se derrama porque a Él le plació entregártela, derramarse sobre ti. Diga conmigo, la presencia del Señor. Entonces, ¿cuántos queremos que nuestra vida cambie? ¿Cuántos queremos que nuestra vida cambie? ¿Cuántos quieren cambiar? Porque usted no puede estar cómodo con usted mismo como está, ni yo conmigo mismo. Necesitamos cambiar. Diga conmigo, la iglesia que es viva, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos de hoy, y que Jesucristo es la cabeza, y que Él la posee, Él la llena y Él la impregna y Él está en ella. Diga conmigo, la iglesia. Hoy quiero compartir acerca de 7 cosas, diga conmigo, 7 áreas a reforzar como iglesia. 7 transiciones que necesitamos hacer como iglesia para poder impactar a estas nuevas generaciones. Porque como iglesia estamos perdiendo las nuevas generaciones y no estamos conectando con los jóvenes de hoy en día. Imagínese en una iglesia donde los que se congregan ahí, el estándar de la edad es de 45 años para arriba. Para abajo no hay, solo para hacia arriba, me doy a entender. Entonces es una iglesia sin futuro, una iglesia sin trascendencia. Pero si usted está en una iglesia donde usted ve jóvenes, diga conmigo jóvenes, donde usted ve niños sirviéndole al Señor, donde usted ve niños ministrando la palabra, ministrando todo lo que es dentro de la iglesia, es una iglesia con futuro. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo 7 áreas que tengo que reforzar como iglesia, porque usted es iglesia. Usted no puede, es que yo no soy parte de la iglesia MVP Baltimore. No, diga conmigo, yo soy iglesia. Porque la iglesia no tiene título. Somos la iglesia de Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y en Cristo, como iglesia, somos una familia. Aquí puede haber hermanos de otra iglesia, pero en Cristo no nos identifica un nombre. Eso lo hacemos para identificarnos con nuestra sociedad, pero delante de Dios, no importa los nombres que una iglesia tenga, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Donde usted esté, usted es iglesia. Diga conmigo, yo soy iglesia. Diga conmigo, yo soy iglesia. Diga conmigo, donde yo voy soy iglesia. Y donde yo estoy, Cristo está conmigo. Denle un aplauso al Señor, pues. Número 1, la iglesia de Cristo. Diga conmigo, la iglesia que no construye su propio imperio, sino que establece el reino. Diga conmigo, como iglesia estamos para establecer el reino de Dios. Diga conmigo, como iglesia estamos para establecer el reino de Dios. Diga conmigo, como iglesia estamos para establecer el reino de Dios. Mateo dijo de Juan el Bautista en Mateo capítulo 1, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Diga conmigo, el camino del Señor. Porque Cristo es el reino, Cristo es el rey del reino, el reino de Dios en la tierra. El reino es Cristo. Diga conmigo, el reino es Cristo y Cristo es el rey del reino. Dice la palabra, dice Juan, porque de su plenitud tomamos todo. Diga conmigo, Él es pleno y Él tiene todo lo que nosotros necesitamos. Cuando tú estás en el reino, cuando usted estás en la iglesia, tú no tienes que darle al reino. Usted no tiene nada para darle al reino. Todo lo que usted es y todo lo que usted tiene y todo lo que usted ha recibido es gracias al reino de Dios en la tierra. ¿Está conmigo?
Usted no ha hecho nada para merecer. Todo el Señor se le ha entregado porque a Él le ha placido. Diga conmigo, establecer el reino de Dios. Señores, estamos en deuda con el reino. Mis hijos, mi hogar, mi esposa, la iglesia, los discípulos, todo es gracias al reino. Las bendiciones financieras, todo es gracias al reino. Yo no he hecho nada para merecer lo que tengo. Todo me lo ha entregado el Señor. Por lo tanto, estoy en deuda con Él. ¿Cuántos están en deuda con el Señor? Diga conmigo, el reino de Dios. Entonces, antes de Cristo venir, cuando Jesucristo vino, los primeros lugares que el Señor visitó fueron las sinagogas de su tiempo. Y Él visitó las sinagogas y se metió en ellas. Y por casualidad, adentro de las sinagogas habían endemoniados. Porque la religión, la práctica de la religión, no te llena de vida espiritual y no te llena de Dios. Lo que te llena de Dios es vivir el reino de Dios en ti, que el reino de Dios te tome y te gobierne. ¿Sí me doy a entender? Entonces lo primero que Jesucristo hace es que visita las sinagogas y encuentra un endemoniado, lo sana y lo envía. Y lo echaron de la iglesia al Señor. Seguidamente en Marcos capítulo 3 Él hace lo mismo. Se metió en una iglesia, había un hombre con la mano seca, restauró la mano del hombre. ¿Por qué le está llevando el reino? Porque cuando tú estás en la iglesia, diga conmigo, en la iglesia, cuando Cristo está en la iglesia, un milagro de Dios tiene que suceder. No puedes salir de la iglesia sin que algo suceda, porque algo Dios te tiene que tocar. Imposible que vengas y nada suceda en tu vida. Algo Dios tiene que hacer. Diga conmigo, algo Dios tiene que hacer en mi vida. Un milagro de Dios tiene que suceder en mi vida. Porque este es un reino, señores, vivo, real, que impacta la vida del hombre. Diga conmigo, la iglesia. ¿Qué sería de esta humanidad sin la iglesia? ¿Y qué sería de nosotros sin la iglesia? Y a veces venimos a regañadientes y no queremos venir. Venimos a la fuerza. Venimos obligados. Cuando el más beneficiado vamos a ser nosotros. Y los más bendecidos vamos a ser nosotros, ¿sí o no? Diga conmigo, establecer el reino de Dios en nuestra ciudad. Por esa razón estamos aquí. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, ¿qué le parece si abre la palabra del Señor y vamos a Mateo capítulo 5 en adelante? Y hay ciertas cositas que yo te quiero compartir. Y algo que el Señor ministraba a mi corazón, a mi mente. Cosas que necesitamos tener en nuestro ser para poder llevar el reino de Dios a nuestra sociedad. Mateo capítulo 5, versículo 3 en adelante. Habla de las bienaventuranzas. Habla de las bienaventuranzas. Diga conmigo, bienaventuranzas. Porque ser parte del reino es lo mejor que a ti te puede pasar. Diga conmigo, bienaventurados los que son parte del reino de Dios. Diga conmigo, benditos los que anuncian el evangelio de la paz. Cuán hermoso, dice el apóstol Pablo, son los pies de los que anuncian el evangelio del reino. Entonces diga conmigo, necesitamos establecer el reino de Dios a donde estamos. Y la única manera de hacerlo es que tú seas parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Señor se para y dice esto, bienaventurado. Mateo dijo lo que dijo de Juan de Jesús. Y Mateo narra lo que el Señor estaba hablando y dice, viendo la multitud, Jesucristo viendo la multitud subió al monte y sentándose
vinieron a él sus discípulos y les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Diga conmigo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre, diga conmigo, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Diga conmigo: serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Diga conmigo: bienaventurados. Diga conmigo: somos bienaventurados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, diga conmigo: pobres en espíritu. Diga conmigo: pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor lo estaba diciendo en un contexto donde ser pobre en espíritu, diga conmigo: ser pobre en espíritu, es que tú reconoces que sin Dios nada sos y nada tenés. Eso es pobreza en espíritu, que tú delante de Dios te conviertes en alguien impotente, en alguien que no tiene nada que ofrecer más que una adoración y palabras de agradecimiento. Es cuando un hombre y una mujer se quebranta delante de Dios. Diga conmigo: pobres en espíritu. La pobreza en espíritu es evidente. Lo puedes ver en el estilo de vida de un hombre y de una mujer. Deja lo que tiene que hacer por establecer el reino de Dios. Ora por la gente, bendice por la gente. Si hay un enfermo, ora, lo sana. Aparta de su tiempo, invierte su tiempo en los demás. Diga conmigo: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurado es reconocer que sin Dios no tienes nada. Y realmente sin Dios no tenemos nada, señores. Diga conmigo: bienaventurados los pobres en espíritu. Es todo lo que Dios nos pide. Que reconozcamos nuestra dependencia total de Él. Y no solo nuestra dependencia, sino que tenemos un compromiso con Él de llevar y predicar el evangelio del reino, el mensaje de buenas nuevas. Diga conmigo: el mensaje de buenas nuevas. Usted se tiene que enamorar del mensaje de buenas nuevas. Usted se tiene que enamorar de la palabra de Dios. Usted se tiene que enamorar del consejo divino. Usted tiene que enamorarse e influenciar la vida de los demás para bien. Porque no hay más grande influencia que predicarle el evangelio del reino a alguien. Hay muchos que dicen: es que yo no necesito ir a la iglesia para vivir el evangelio. Yo no necesito ir a la iglesia para ser hijo de Dios. Eso no es pobreza de espíritu. Eso es soberbia. Esa es altivez y autosuficiencia, no delante de los hombres de Dios. Porque estás rechazando su iglesia, su amada, su novia, la novia de Cristo. Claro que necesitas de la iglesia. Dígale que está a su lado: claro que necesitas de la iglesia. Claro que necesitas de la iglesia. Necesitas estar sentado ahí y recibir y experimentar la presencia del Señor que está aquí. No porque yo la traiga, es porque soy su cuerpo y usted es cuerpo de Cristo y somos la iglesia. Y la presencia del Señor se nos ha prometido que estará con nosotros para siempre, que nunca se apartará. Diga conmigo: la presencia del Señor. Eso es lo único que nosotros necesitamos. Y la presencia del Señor no necesita bajar aquí. Diga conmigo: ya está. Su presencia ya está aquí. Su presencia que está aquí para transformarte, para renovarte y volverte una nueva criatura y una nueva persona. Diga conmigo: pobres en espíritu.
Pobreza espiritual es el despertar que tuvo el hijo pródigo. Dice que tomó todo lo que tenía y le dijo a su padre: papá, dame la herencia de los bienes que a mí me corresponden, muérete, no te mueres, así es que si no te morís, dame lo que a mí me corresponde, que me voy lejos, no te quiero ver nunca jamás, no quiero saber nada de ti, no quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia. Pero cuando aquel hijo pródigo estaba allá, dice que volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí. Y él dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Señores, así está el mundo hoy en día, queriendo saciar un hambre que solo puede saciar Dios. Todo lo que la sociedad busca saciar hoy, solo el Señor se los puede dar. Y la gente experimenta, las personas experimentan drogas, experimentan adicciones, experimentan esto y lo otro. Y cuando su solución está en venir un domingo a la iglesia, sentarse aquí, y en un minuto el Señor les puede cambiar la vida. Diga conmigo: pobreza de espíritu. Pobreza espiritual es ver una ciudad que perece, ver una familia que se está autodestruyendo, ver jóvenes que se están autodestruyendo y sufrir por ellos. Pero no solo sufrir por ellos, sino moverse y buscar la manera de aportar una solución a sus vidas. Eso es pobreza espiritual, ver la necesidad de los demás y moverse a esa necesidad, buscando cubrir, saciar, aportar algo para que Dios pueda tocar la vida de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, diga conmigo: como iglesia y como hijo de Dios, necesito establecer el reino de Dios a donde yo estoy y a donde yo voy. Cuando usted está en medio de personas, hable del Señor. Predíqueles el evangelio. Hábleles de las buenas nuevas de salvación. No calle su boca. Hábleles del Señor. Porque si no, la palabra de Dios dice que las piedras van a hablar si usted no habla. Imagínate que se te aparezca una piedra hablando ahí, predicando el evangelio del reino. ¿Sí o no? Sería vergonzoso. No, y hasta personas que yo conozco que no se congregan, no van a una iglesia, no han recibido al Señor, y de repente te hablan de Dios. A mí me ha pasado en ocasiones donde he conocido personas que no se congregan, no buscan de Dios y todo eso, y de repente ellos son los que dan el primer paso y te comienzan a hablar del Señor, y yo me siento avergonzado, yo me he sentido avergonzado. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿O solo a mí? Eso es triste. Se siente feo. Es un nudo que se hace aquí. ¿Sí o no? Porque sabemos nuestra obligación, que es predicar el evangelio del reino de Dios. Diga conmigo: estamos en deuda con nuestra sociedad. Estamos en deuda con nuestra comunidad. Estamos en deuda con nuestra nación. Y el Señor dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran. Diga conmigo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las lágrimas, diga conmigo, las lágrimas son una evidencia visible de la compasión que está en tu corazón. Las lágrimas son una evidencia visible de la compasión que está en tu corazón. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro. Dice que el corazón del Señor se conmovió porque Lázaro había muerto, y dice que Él lloró. Diga conmigo: nuestro Señor lloró. Y los judíos lo miran cuando Jesús llora y dicen de Jesús: ¿cómo Jesús lo amaba? Porque estaba llorando. Ellos estaban diciendo que estaba sufriendo porque Lázaro había muerto. Pero el llorar del Señor era un llorar de resurrección. El llorar del Señor era un clamor interno delante de Dios
para que el Padre le diera la vida, porque cuando Jesucristo se para delante de la tumba de Lázaro, el Señor dice: Padre, gracias porque yo sé que siempre me escuchas. Y cuando Él le habla a Lázaro, le dice: Lázaro, sal fuera. Lázaro se pone de pie y sale fuera. Eso es un llorar en el Espíritu. Diga conmigo: llorar en el Espíritu. Nuestro Señor Jesús, según Hebreos capítulo 5, versículos 6 y 7, dice que Él lloró por la condición espiritual de Jerusalén, pero no un llorar de una experiencia, sino un llorar en un accionar. Porque el Señor vino y trajo el reino y predicó el reino y se metió en las plazas, en las casas y en todo lugar donde Él podía accesar. ¿Está conmigo? Diga conmigo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Diga conmigo: consolación. Diga conmigo: consolación. Bienaventurados aquellos que sufren porque quieren ver un cambio en la vida de otras personas, pero saben que hay una guerra que pelear y claman delante de Dios y le piden a Dios, y hasta que Dios no haga, no dejan de clamar, no dejan de llorar y no dejan de pedir, sino que constantemente están como la gota de agua que cae sobre la piedra hasta que la piedra se quiebra. Constantemente estás orando, llorando, clamando, buscando del Señor por una familia que el Señor transforme. Diga conmigo: consolación. La consolación de uno que llora es cuando ves la transformación de la familia por la cual tú lloraste. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a buscar el rostro del Señor para que la vida de los que nos rodea sea transformada? Así es que dígale que es que esto no se trata solo de venir, sentarse y irme para la casa vacío. No, usted sí tiene que ir con hambre de querer ver una transformación en la vida de todos aquellos que lo rodean. Se tiene que avivar en nosotros la vida espiritual, la predicación de la palabra. Se tiene que avivar en nosotros el amor por la gente, el amor por nuestra ciudad, el amor por los jóvenes. Que se avive en ti. El Señor lloró cuando vio el estado espiritual de Jerusalén. Cuando miró los fariseos que se reunían en las sinagogas, había letra pero no había presencia. Y el Señor se fue y se metió ahí para que hubiera su presencia, estuviera ahí en ese lugar. Diga conmigo: bienaventurados los mansos. Diga conmigo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Diga conmigo: mansedumbre. Señores, eso no es nada más que obediencia. Seamos obedientes al Señor. El Señor nos ha dado mandamientos y muchos. ¿Sí o no? Si todos nosotros obedeciéramos al Señor, este lugar estaría lleno. Dígale al que está a su lado: el próximo domingo no venga solo, trae a alguien. Dígale: obedézcale al Señor. Olvidémonos de esa falsa mansedumbre, que no es mansedumbre. Más bien pareciera como frialdad. Mansedumbre es que tú reconoces a Dios en todo lo que haces y entiendes que todo lo que tienes es gracias a Él, porque Él te da el poder de hacer lo que haces, y antes de hacer algo tú cuentas con Él. Mansedumbre es que tú sabes que tú tienes una deuda con Dios, con tu ciudad, con tu familia, y no te quedas sin hacer nada. Obedeces lo que Él te dice. Señores, obediencia a lo que Dios ha establecido en su palabra
Es lo que nosotros necesitamos. Ser obedientes al Señor, creer su palabra. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19 dice: id, diga conmigo, ir a todas las naciones. ¿Sí me doy a entender? En donde estamos, predicar la palabra del Señor, transformar la vida de los demás, orar por nuestros enfermos, orar por nuestros adictos, orar por los borrachos que el Señor nos ha entregado, orar por a todos aquellos que se nos atraviesen, y cuando vengan a nuestras vidas no dejarlos ir ilesos. Vamos a bendecir la vida de la gente. Diga conmigo: no tengo nada que darle a Dios más que mi obediencia. Pero tiene que haber un avivamiento en nuestros corazones. Es fácil hablar, es fácil decir, pero el hacer ya es otra cosa. Porque tienes que estar avivado por el Espíritu Santo. Diga conmigo: avivado por el Espíritu. El Espíritu de Dios tiene que tomar tu mente, tu vida, y tú tienes que anhelarlo. Querer, desear, llorar, como dijo el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados porque ellos serán saciados, porque hay una promesa de Dios para tu vida cuando tú te entregas totalmente al Señor. Bienaventurado eres cuando predicas el evangelio del reino y serás parte del reino. No te quedarás sin nada y no te quedarás sin provisión, sin gratificación del Señor. Todo lo que tú haces para el Señor tiene una consecuencia y una repercusión de Dios espiritual en tu vida. Diga conmigo: bienaventurados los mansos, porque ellos te recibirán la tierra por heredad. Dios le dijo a Moisés: Moisés, ve, preséntate delante de Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Moisés le dijo al Señor: Señor, yo humanamente no puedo. Hacer la obra del Señor humanamente es imposible. Nadie humanamente puede ir a imponerle manos a un enfermo y orar por ese enfermo en su carne. Es imposible. No lo vas a hacer, no te atreves y no te nace tampoco. Nadie humanamente puede hacer algo espiritual. Solo cuando el Señor te toca, te llena, te transforma. Es la única manera que te avive, que Él te avive, que Él te levante y que Él te dé vida. Es la única manera que tú puedas ir y bendecir a alguien. Y cuando eso sucede, no te retengas, porque estás reteniendo la vida de los demás. Diga conmigo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen hambre. Diga conmigo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y estas no son cosas que tú tienes que hacer, porque tú no las puedes hacer. En la carne tú no puedes llorar, tú no puedes clamar por una ciudad, por una persona. Solo lo puedes hacer, diga conmigo, en el Espíritu. Que el Señor te toque, que el Señor te avive, que el Señor te despierte. Que el Señor solo es la única manera. Mientras el Señor no te toque, no me vas a entender. Pero para eso, diga conmigo, para eso estoy aquí. Para que Él me despierte, Él me avive y Él me levante y Él me vivifique y Él me dé vida y vida en abundancia. Diga conmigo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Diga conmigo: hambre y sed de justicia. La justicia de Dios para nosotros es Cristo. Porque la justicia de Dios para nosotros sin Cristo era la muerte, porque Dios es un Dios justo y Dios no perdona el pecado. Pero nuestra justicia, diga conmigo: mi justicia es Cristo, Señor mío. Diga conmigo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí ve? Diga conmigo: hambre y sed de justicia.
Que la justicia de Dios se derrame sobre tu vida. Que la justicia de Dios se derrame sobre nuestra ciudad. Que seas derramado, en otras palabras. Diga conmigo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nada de esto nosotros lo podemos hacer en nuestra fuerza y en nuestra humana habilidad. Todo viene de parte del Señor. Todo viene de Dios. Diga conmigo: el hambre. Diga conmigo: la misericordia. Diga conmigo: el dolor por los demás que sufren. Diga conmigo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Diga conmigo: misericordia. Diga conmigo: misericordia. Humanamente no lo podemos hacer. Nadie en su plena humanidad puede ser misericordioso a no ser que Cristo esté en él. De la única manera que usted puede extender misericordia es que el Señor esté en su corazón y el Señor esté en su vida. No hay otra. Si usted trata de aplicar misericordia, es imposible, no va a poder. Diga conmigo: misericordia. Diga conmigo: misericordia. Nuestro trabajo como iglesia es extender el reino de Dios. Llevar el reino. Nosotros venimos aquí 6 días de trabajo, 7 días, 2 horas de iglesia. Diga conmigo: 2 horas. Estuvimos 7 días fuera de ella, no nos tuvimos reuniones hasta hoy. Tienes que tener verdaderamente hambre con este estilo de vida que nosotros llevamos. Señores, diga conmigo: estamos en deuda con nuestra sociedad. Número 2. ¿Cuál era la número 1? Alguien que me ayude. Diga conmigo: la iglesia de Cristo no construye su propio imperio, sino que establece el reino. Diga conmigo: la iglesia es para establecer el reino. Diga conmigo: la iglesia es para establecer el reino. Imperios son los que construyen los gobiernos y las grandes empresas. El gobierno que te saca de tu cheque cuando trabajas y te hace pagar todos los impuestos. Usted sabía que nosotros pagamos hasta por el aire que respiramos. Aquí en los Estados Unidos vos no te quedás sin pagar impuestos. Acá pagás por el aire que respiras, por el espacio que ocupás, por la acera que caminas, por todo. A ti te hacen pagar acá. El gobierno te quita de alguna manera, te hace pagar los litros de oxígeno que vas a respirar durante toda tu vida. Y el espacio que vas a ocupar, la cama donde dormís, el lugarcito donde tu casa estás, de alguna manera tú pagas. Pero el reino vino a este mundo, diga conmigo, Jesucristo vino a este mundo para establecer el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios que no le pide nada a este mundo, solo las almas que el Señor quiere para él. El reino de Dios que no vino a enriquecerse financieramente, sino a enriquecerse con las almas que se habían perdido, porque la palabra dice que el Señor vino por los que se habían perdido. La más grande riqueza del reino de Dios eres tú y soy yo. Por eso el reino es millonario. ¿Cuántos dicen amén? No, hombre, ustedes no me están ayudando. Diga conmigo: no tenemos nada que darle a Dios, solo nuestra obediencia. Y lo que recibimos por gracia, darlo por gracia. Número 2. No se trata de que seamos una mega iglesia, sino que seamos de mega influencia. Diga conmigo: mega influencia. Porque hasta el día de hoy a veces creemos que
el tener grandes multitudes en un edificio o en una iglesia es el fin y tiene que ser el fin de la iglesia, pero en realidad ese no es el fin. La realidad es de ser, diga conmigo, influencia. El objetivo de la iglesia es hacer discípulos. Diga conmigo, hacer discípulos. Ese es el objetivo de la iglesia. Diga conmigo, hacer discípulos. Diga conmigo, el objetivo de la iglesia es hacer discípulos. Diga conmigo, el objetivo de la iglesia es hacer discípulos. Usted tiene que tener discípulos. ¿Cuántos tienen algún discípulo aquí? Levanten la mano los que discipulan a alguien. Levanten la mano, vamos, levanten la mano los que discipulan a alguien, los que le dan discipulado. Levanten la mano, ayúdenme. Usted tiene que discipular a alguien. No creo que usted sea seguidor. ¿Cuántos líderes habemos aquí? Porque está el seguidor y está el líder. ¿Cuántos líderes hay aquí? Levanten la mano los que son líderes. A no ser que usted sea seguidor, pues. Solo siguiendo pase. Diga conmigo, no soy cola, soy cabeza. Entonces, señores, diga conmigo, el enfoque de la iglesia es ser de influencia. Señores, que te quieran seguir, que quieran caminar contigo, de eso se trata. Que quieran caminar contigo. Que tú y yo les podamos enseñarnos a nuestras nuevas generaciones lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de una manera vivida. Porque el evangelio es vida y solo lo que vives tú lo puedes enseñar correctamente. Vuélvete en el consejero de principios bíblicos. Da consejos espirituales. En muchas ocasiones nosotros aconsejamos a personas desde una perspectiva bíblica. Y es bien complicado. Porque la gente hoy en día está acostumbrada a escuchar el consejo almático. Diga conmigo, el consejo almático. Está acostumbrada a escuchar el consejo almático. En ocasiones, ay Señor Jesús, no me voy a meter ahí esos terrenos. Diga conmigo, seamos discipuladores. Seamos de influencia. Empecemos con nuestros hijos en nuestra casa. Porque mira, yo tengo un sobrinito, un nietecito chiquito, Jeremiah. Jeremiah ya tiene sus varios añitos, ¿sí o no? Y yo meditaba, Jeremiah ya va a la escuela. El Jeremiah ya va a la escuela y el sistema escolar está torcido en este país. El sistema escolar está torcido. Yo no tengo problemas con los que son homosexuales, que los que son lesbianas, porque a veces nosotros cometemos errores que en comparación a ellos nosotros estamos más perdidos. Entonces, nuestros niños van a un sistema escolar que está pervertido en las aulas, la maldad está en las aulas, porque se les está enseñando a nuestros niños algo que todavía. Tú vas a un aula de clases, está llena de banderas LGTB, los maestros se disfrazan o maestras se disfrazan de cierta manera, se visten de cierta manera, hacen que los niños hagan ciertas cosas para enseñarles lo que ellos han adoptado como doctrina y adoctrinan a tus hijos en la escuela para que ellos tengan inclinaciones, tengan una cultura diferente a la nuestra. Viven en nuestra casa, viven en nuestros hogares, no les enseñamos, no los influenciamos, no los discipulamos, no los consolidamos. Te los agarra una vieja loca ahí en la escuela y te los pervierte. Yo estuve mirando varios videos, grabaciones que están en TikTok, de cómo las maestras que tienen estas inclinaciones reciben a los niños. Pone una señora, puso una foto aquí, otra foto aquí, y ella danzándole a los niños, disfrazada con su uniforme, y los niños chiquitos así, y enseñándoles que lo mal está bien.
para no hablar más específicamente. Diga conmigo, vamos a influenciar a nuestros hijos al bien y a que busquen del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Número 3, la iglesia, diga conmigo, la iglesia no posee, nuestro rol como iglesia no es ser consumidores, sino que somos un organismo de servicio. Estamos aquí en la ciudad que el Señor nos ha puesto y tú a donde vas es para servir, diga conmigo, para servir. Y cuando tú sirves lo haces todo como para el Señor porque de Él sos. Diga conmigo, nuestro rol no es consumir, sino servir. Usted no viene aquí, yo no vengo aquí a consumir de usted, sino a tomar de Dios para bendecir. Muy a menudo, a veces como creyentes o como personas, venimos a la iglesia y muchos tienen la mentalidad de que me tienen que dar, cuando el fin de la iglesia no es eso. El fin de la iglesia no es proveerle un bien financiero a las personas. Porque muchos han criticado la iglesia. Es que ese cristiano no le da $1 o 10 centavos al homeless, no le da comida. Pero si tú le das $1 al homeless, se lo va a consumir en droga y lo estás matando en vez de ayudarlo. El servicio que la iglesia provee, lo que la iglesia lleva a la comunidad, a la gente, a la ciudad, es vida espiritual de Dios, señores. Es vida de Dios. Denle un aplauso al Señor. No estamos en esta ciudad para querer conseguir y para querer construir un imperio. Estamos aquí para darle a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestras familias y a nuestros jóvenes para que sus vidas sean transformadas. Pero para eso necesitamos entender lo que el Señor nos ha entregado, lo que tenemos como iglesia. Míreme acá, diga conmigo, necesito entender lo que el Señor me ha entregado. Usted necesita entender lo que usted carga como iglesia. Usted no carga cualquier cosa. Usted carga vida en sus hombros. Usted carga el poder del Espíritu Santo de Dios en usted. ¿Cuántos dicen amén? Usted no puede ser indolente a lo que Dios le ha entregado y a la necesidad que afuera hay. Porque a donde usted vaya, usted tiene que orar por alguien y alguien se va a sanar. Esta semana usted bendiga la vida de alguien y la vida de alguien va a ser transformada. Señores, no podemos ser indolentes a lo que tenemos. No hay organización en el planeta que tenga lo que la iglesia tiene. No hay organización ninguna que tenga lo que la iglesia tiene. Apple tiene millones y millones de dólares, pero un segundo lo puede perder, la iglesia no. Nadie puede tener lo que usted y yo tenemos, que es la vida de Dios en nosotros. Y el Señor nos dio vida para que demos vida, no para que nos quedemos con ella. Diga conmigo, voy a ir a dar vida. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Diga conmigo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Diga conmigo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Diga conmigo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Dice, a los que creen en Él. No dicen a los que se graduaron de la universidad, a los que se graduaron del colegio teológico, a los que son súper elocuentes. Dicen a los que creen en el nombre de Cristo. Dice, en su nombre echarán fuera demonios. Diga conmigo, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios. Cuando usted lo llame un hermanito, un amigo, mire que mire una sombra que se anda paseando en mi cuarto, vaya, corra, haga algo, bendiga, ore, te establezca el reino de Dios, pero no se quede sin hacer nada. No me hable a mí a las 2 de la madrugada, vaya usted. Porque usted carga lo mismo que yo cargo. Y lo que yo tengo no es más grande que lo que usted tiene. El Señor nos da por igual a todos.
¿Sí o no? Dele un aplauso al Señor. No, usted no vaya, no, es que el pastor es súper poderoso. No, papá. Es que el pastor es violento. No, diga conmigo, yo cargo lo que el pastor tiene. Diga conmigo, yo voy a ir y voy a dar vida y voy a transformar la vida de los demás. Necesitamos entender lo que el Señor nos ha entregado. En usted y yo está el poder de resurrección. El poder de la vida está en usted, está en mí. Está en un niño que cree en Cristo Jesús. Está en un niño. Si un niño le impone mano, usted va a ser sano. Yo me recuerdo en varias ocasiones, los va a agarrar Emanuel por ustedes. Nosotros tenemos un niño acá que es poderoso. Usted está ahí orando y le viene y le impone la mano. Y usted que no le quiere poner manos a nadie. Y no le quiere creer al Señor. Terrible que el Señor use un niño y yo no me deje usar por él. Porque esto es de quien quiere y quien lo permite también. Amén. Diga conmigo, no consumimos, sino que damos. Donde sea que usted esté, usted vea en qué puede ayudar. Donde sea que usted vaya, usted vea en qué puede servir. Donde sea que usted vaya, usted mire en qué puedo impactar este lugar, en qué puedo colaborar, en qué puedo bendecir, en qué puedo ayudar a estas personas. Pasa al piano, Geisita, por favor. Ya había perdido la percepción del tiempo. Número 4. Y termino con esto. Póngase de pie. Termino con esto. Nuestra riqueza es la predicación del evangelio del reino. La riqueza de una iglesia, el valor de una iglesia está en cuánto predica el evangelio del reino de Dios. Diga conmigo, la riqueza está en el predicar el evangelio del reino. Esa es la riqueza de la iglesia. Para eso nos llamó el Señor y para eso nos escogió el Señor y para eso nos transformó el Señor, para que prediquemos su palabra, para que vayamos y prediquemos la palabra. No es para otra cosa. Usted y yo no fuimos salvos para discutir doctrinas. Para yo sentarme con usted y discutir doctrinalmente que si usted está bien, que el otro está mal, que esté aquí. No, señores, no es, diga conmigo, mi riqueza es predicar el evangelio del reino. Para eso nos llamó el Señor, para que no cerremos la boca, sino que anunciemos las verdades del evangelio. Prediquemos la palabra del Señor en todo lugar, en toda esquina, en toda casa. Hechos capítulo 1 versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor, hablando de los discípulos de Jesús, porque le hacen una pregunta rara al Señor. Y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Oiga bien la pregunta. Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Y el Señor les da esta instrucción: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Diga conmigo, me seréis testigos. Diga conmigo, aquí lo importante, discípulos, ustedes no se preocupen por lo teológico, ustedes preocúpense por ser testigos. Diga conmigo, ser testigos. Ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, hasta lo último de la tierra. En cada esquina tenemos que predicar el evangelio del reino de salvación, el evangelio de vida. Tenemos que llevar la palabra de Dios. Tenemos que apresurar su venida. Yo creo que estamos en deuda con esta sociedad, porque se ha predicado mucha religión, demasiada religión. Yo veo ancianos parados aquí en la calle a la media cuadra
y los he escuchado, me he detenido un momento, y le dicen a la gente: arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno, con un megáfono. ¿Por qué no mejor botamos el megáfono a la basura y vamos y le damos un abrazo a la gente y le decimos: el Señor puede transformar tu vida, el Señor puede cambiar tu vida? Eso es evangelio. No gritarlo detrás de un megáfono. Yo no me puedo venir solo a parar aquí a predicarte a ti. Yo tengo que predicarle a alguien y transformar la vida de alguien y discipular la vida de alguien, afectar la vida de alguien. Y yo los he visto, se paran, toman un megáfono y comienzan a gritar. Y la gente no los escucha, ni les para bola, ni les hace caso. Porque eso opera desde la religión, de una religión enfermiza, sin Dios, de una religión que busca obtener la gracia de Dios por sus propios méritos. Porque no se trata de lo bueno o del bien que yo haga, sino que se trata de su gracia, de su amor y de su bendición, que Él me amó con amor eterno. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. No podemos ser indolentes. No podemos ser sin amor al dolor ajeno. Necesitamos reconocer lo que Dios nos ha entregado, lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios te ha dado a mí y a ti y a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, aún hasta nuestros niños, es el poder de Dios. El poder de Dios está sobre tu vida. Si tú lo crees, lo activas en ti. No necesitas sentirlo, nada más creer que está sobre ti, y se te activará algo poderoso